Buenos días amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más en nuestro programa Ventana Minera. Esta vez, después de la Semana Santa, antes de las elecciones, tenemos el gusto de presentarles a José de Chávez. Él es doctor en Economía y es vicepresidente del partido Juntos por el Perú, que se van a presentar en la contienda electoral, como todos ya sabemos. ¿Por qué queremos conversar con José de Chávez? Porque así como conversamos con el ingeniero Rómulo Mucho, queremos saber cuál es su posición, su visión, que responda sobre la visión del partido en cuanto a la actividad minera, las propuestas que ellos tienen. Entonces, sin más, le damos la bienvenida. ¿Cómo está, José? Es un gusto de tenerte en el programa. No, al contrario, gracias por la invitación y, por supuesto, un gusto compartir este espacio con ustedes. Gracias. Muy bien, José, entonces vamos de frente al grano. En el sector minero y los que, bueno, están relacionados con el sector, los comentarios, lo que se escucha, lo que se dice, ¿no? Es que el partido Juntos por el Perú tiene una posición antiminera, ¿no? Ese es digamos, el run popular, entonces, de todos, de las mayorías, ¿no? Entonces, quisiéramos que tú brevemente, por ejemplo, nos digas, ¿ustedes contemplarían qué cambios en la normatividad o en la legislación minera actual, ¿no? O sea, ¿consideras que hay algunos cambios que hay que hacer? A ver, lo primero, ¿no? Creo que en esta campaña nos han puesto varias etiquetas y efectivamente una de ellas puede ser esta etiqueta de ser contrarios a la minería o antimineros, ¿no? No, nosotros partimos de la idea que la minería es una actividad importante, lo ha sido y va a seguir siendo una actividad muy importante, muy significativa. Sería absurdo, digamos, pensar que la minería no es una actividad importante. Entonces, no, nosotros partimos de la idea que la minería es una actividad importante y va a seguir siendo una actividad importante. Por supuesto, nuestra apuesta es a que la matriz productiva del país sea una matriz productiva mucho más diversificada de lo que es ahora, con el rol protagónico de otros sectores productivos, pero dentro de esa matriz productiva la minería sin duda tiene un espacio y forma parte de ella, ¿no? Al mismo tiempo, sí, por supuesto, es importante subrayar, ¿no? Que en los últimos años hay varios indicadores para nosotros, uno de ellos es el tema de la conflictividad social, que nos dan muestras de que el marco legal y el marco institucional, que de una manera u otra ha estado vigente en los últimos 30 años, no digo que no sea modificado, tiene algunos límites y muestra algunos niveles de agotamiento, sobre todo en materia social, en materia ambiental, ¿no? Desde nuestro particular punto de vista, los conflictos sociales son como lucecitas rojas que se prenden y se apagan y que nos están diciendo que hay cosas que hay que ajustar. Y las pistas son esas, ¿no? Son pistas de temas ambientales, lo dice la Defensoría del Pueblo, la gran mayoría de conflictos sociales en el país tienen que ver con temas ambientales, pero también hay varios temas vinculados a lo social. Y nosotros sentimos que hay una pista que es importante tomar en cuenta, ¿no? Porque si uno ve el universo de conflictos sociales vinculados a la minería, la gran mayoría no son conflictos que le están diciendo a la minería que se vaya, que no haya minería en ese territorio. 70% de los conflictos, y lo dice la Defensoría del Pueblo en algunos de sus informes, son conflictos más bien de convivencia, son conflictos más bien de coexistencia, no son conflictos donde la población le está diciendo no quiero minería. Y eso es una oportunidad importante, porque casos como Las Bambas, la mayoría de proyectos mineros que están en el denominado corredor minero, o en la Sierra Central del país, o en algunas otras zonas más, son conflictos en realidad de convivencia y coexistencia, donde la gente está diciendo, bueno, si la minería va a estar 30, 40 o 50 años más, como ocurre en la provincia de Espinar, como ocurre en la provincia de Chumbivilcas, como ocurre en la provincia de Cotabambas o Grau en Apurímac, o como ocurre en Tacna, en Moquegua, en Arequipa, lo que se está buscando es que esos equilibrios que están haciendo falta se puedan encontrar, ¿no? Y hay un 30% de los conflictos que sí son de resistencia, son de rechazo a la minería,
los históricos casos de Tambo Grande, los históricos casos de Río Blanco, el mismo caso de Conga, y el más reciente, o el de Santana en Puno, y el más reciente, el de Tía María, ¿no? Donde sí, sin duda, ahí hay una resistencia y un rechazo a la posibilidad de que el proyecto minero se desarrolle. Pero insisto, son los menores, es un 30%. Claro. Entonces, el esfuerzo que tenemos por delante, quien quiera gobernar el país, es precisamente construir esos equilibrios que están haciendo falta a través de un conjunto de políticas públicas, ¿no? Claro, bueno, entonces tú te refieres a que van a ver el tema minero desde el tema de la conflictividad, pero en general, por ejemplo, se dice que hay también, el sector minero tiene demasiadas normas, demasiadas trabas burocráticas, dicen, para que los proyectos salgan adelante, y eso impide, por ejemplo, que precisamente dicen que el problema en el sector minero son el tema de los conflictos y el tema de la burocracia y la maraña de normas. Si sobre eso hay alguna propuesta en el partido Juntos para el Perú. A ver, por supuesto, todo lo que sean trámites en exceso hay que buscar mejorarlos, hay que buscar optimizarlos, sin que eso signifique quitarle rigor a la política pública, ¿no? Si alguien me dice que, por ejemplo, lo ambiental es interpretado como un trámite y no como una necesidad que tiene el Estado peruano de resguardar, digamos, los derechos ambientales de los territorios, de la naturaleza y de las poblaciones, bueno, habría que ver en detalle qué es lo que se está planteando. El discurso de la tramitología, el discurso de la permisología, que es un discurso, digamos, que ha estado muy presente, sobre todo después del 2013, yo tengo sin duda algunos reparos. En primer lugar, parto de la idea que efectivamente lo que haya que mejorar en materia de trámites, en materia de permisos, sin que eso signifique quitarle rigor a la norma, se puede hacer. Pero la minería ha estado en fases de expansión, en fases de crecimiento, en fases donde el país ha duplicado los niveles de inversión, los niveles de producción, en la práctica con el mismo marco legal y con el mismo marco institucional. Cuando hemos duplicado la producción de cobre, entre el 2003 y el 2012, digamos, los trámites estaban ahí y no fueron un impedimento, digamos, para que la inversión llegue y para que los proyectos maduren. No, Y después, en los últimos años es que han aumentado más, ¿no? Quizá en esa por época no eso, tanto. eso tengo, yo honestamente, María, yo Ya, tengo serias dudas si eso es así, ya. pero si eso es así hay que entrar al detalle, porque se construyen los discursos, se construyen las narrativas, se instalan, pero muchas veces no hacemos un análisis en paralelo, riguroso, para ver qué tanto eso es cierto y por Ujú. dónde podrían estar las soluciones. Porque, insisto, a partir del 2013 salió con mucha fuerza el discurso de la tramitología y la permisología, pero en los 10 años previos hemos duplicado la producción de cobre. Entonces, supuestamente con esos trámites excesivos, duplicamos la producción de cobre. Y a partir del 2013 para adelante, más bien lo que hemos visto es leyes como la 3230, decretos supremos como el 060, el 054, que han buscado flexibilizar la normativa ambiental. Desde el Ujú. 2013 para adelante eso ha ocurrido. Nosotros no nos negamos a revisar al detalle, pero como hipótesis, Ujú, aceptando que esas ujú. son hipótesis más que afirmaciones y certezas, ¿no? Sin duda, todo lo que haya que mejorar, hay que mejorar. Pero al mismo tiempo, repito, sin que eso signifique quitarle rigor a los temas ambientales y a los temas sociales. No hay que confundir la necesidad que el país tiene de tener una regulación ambiental de estándar internacional, de estándar OCDE, de estándar, como dice el Consejo Internacional de Minería y Metales, con exceso de trámites y tramitología, ¿no? Claro, o sea, yo entiendo que entidades como el Instituto de Ingeniero de Minas han hecho ese tipo de análisis y de ahí hay algunos estudios, ¿no? Que habría que revisar sobre ese tema. Pero bien, entonces, también en las prácticas hay muchas empresas mineras que tienen, digamos, reconocimiento, pues no son todas, pero muchas, reconocimiento de sus buenas prácticas. Hay encadenamientos productivos, ¿no? En la actividad minera, y eso también es como un paso previo para apoyar a impulsar temas de diversificación productiva. En un
probable gobierno de ustedes se apoyarían en el sector minero justamente para dar impulso a esos encadenamientos que justamente están en las zonas bastante alejadas, ¿no? Y también a los casos de empresas mineras que cumplen con buenas prácticas sociales y ambientales, habría como buscar una estandarización para que todo el sector pueda estar a ese nivel. ¿O harían usted alguna política pública? Por ejemplo, en el tema social no hay normas, ¿no? Simplemente hay, bueno, cada empresa lo hace a su mejor manera, pero no hay una norma ni un seguimiento, como en el caso de la normatividad ambiental. ¿Ustedes qué iniciativas tomarían en estos temas? A ver, lo primero es que el Estado tiene que recuperar legitimidad y tiene que recuperar credibilidad y tiene que garantizar presencia en los territorios, ¿no? Si uno ve el mapa de conflictos sociales vinculados a actividades extractivas como la minería, los hidrocarburos, con un mapa que hace algunos años creó el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que es el mapa de densidad del Estado, que en sencillo muestra dónde está presente el Estado y dónde no está presente. Si uno cruza esos dos mapas, el mapa de conflictividad social y el mapa de densidad del Estado, la conclusión es muy simple, que ahí donde hay conflictos sociales, ahí donde hay actividades extractivas, no está presente el Estado. Entonces, hay una primera tarea, tratar de trabajar para que haya una presencia de un Estado además legítimo, creíble, un Estado que además sea identificado como un garante de derechos para todos los actores. Entonces, esa es una primera pista que nos da la impresión que hay que trabajar. En segundo lugar, efectivamente, como tú mencionas, hay mejores prácticas, por supuesto que hay mejores prácticas, ¿no? Hay empresas que hacen bien sus tareas y hay otras empresas que no las hacen. Y creo que el principal indicador es qué empresas regularmente tienen conflictos sociales y qué empresas que están ahí hace 20, 25, 30 años o más y no tienen estallidos sociales de envergadura o tienen la capacidad de responder cuando hay algún malestar social. Entonces, las mejores prácticas creo que hay que impulsarlas. Hay un concepto que el sector minero utiliza mucho, es el concepto de licencia social para operar, ¿no es cierto? Que además no es un concepto inventado por ONGs, no es un concepto inventado por nosotros, es un concepto inventado por las empresas mineras desde finales de los 90, que le decían al mundo que la minería del siglo XXI, para desarrollarse, tenía que conseguir lo que ellos denominan como la licencia social para operar, ¿no? Entonces, eso que ha sido una tarea asumida por las empresas en función de sus propios criterios, y por lo tanto, como hay una diversidad de empresas, seguramente hay una diversidad de criterios de qué significa obtener licencia social. Nosotros sí consideramos que el Estado debería jugar un rol, porque finalmente ese es el rol del Estado, garante de derechos y al mismo tiempo garante para que las inversiones se desarrollen en el mejor de los términos, cumpliendo los plazos que sean, digamos, los objetivos que tengan los propios inversionistas, pero también el propio Estado. Entonces, sí sentimos que el Estado tiene que jugar un rol de facilitación mucho más importante. Y para eso, como te decía hace un momento, tiene que ser un Estado que recupere legitimidad y que sea creíble. Y por lo tanto, que tenga instrumentos y políticas públicas que también sean creíbles y aceptables, ¿no? Entonces, por ahí hay mucha tarea por hacer, sin duda. En unas partes de su plan de gobierno, ustedes mencionan que hay que impulsar medidas para que los proyectos extractivos generen más beneficios para el país, ¿no? Y sus entornos. ¿Qué quiere decir exactamente eso? ¿Cómo hacer para que generen más beneficios para el país? Bueno, tú has planteado una primera pista, ¿no? Hasta ahora hemos visto a la minería como un sector extractivo que exporta básicamente concentrados. Habría que ver qué posibilidades de encadenamientos productivos se podrían dar en el país, además con una lógica profundamente descentralista. Es decir, una de las grandes virtudes que tiene la minería es que es una actividad descentralizada y que está en zonas donde así nomás no hay otro tipo de inversiones importantes, significativas, ¿no? Entonces, sí, la pista de encadenamientos productivos yo creo que es una pista importante, interesante, dentro de esta lógica que mencionábamos al inicio. El país tiene que construir una matriz productiva que sea diversificada y sería sumamente importante que a partir de sectores extractivos
desarrollemos encadenamientos productivos, los que sean factibles y los que respondan, digamos, a los retos que hoy en día significa, digamos, hacer ese tipo de economías, ¿no? Que sean realmente competitivas. Pero las otras pistas que hay que seguir, sin duda, es cómo la minería se convierte en un actor clave, importante, en un sector clave, importante para desarrollar los entornos en los cuales esta actividad se ubica. Y para eso, digamos, hemos tenido experiencias de diversos tipos en épocas de bonanza, como ha sido el periodo del superciclo de precios entre el 2003 y el 2012, que ha sido un periodo larguísimo, del cual me da la sensación que no hemos todavía sacado conclusiones adecuadas. Es decir, ¿qué pasó con esa inyección de recursos que llegaron a los territorios? ¿Cómo han sido usados? Donde han habido malas experiencias, pero hay veces siempre nos centramos en las malas experiencias, es decir, en el canon que se utilizó para hacer una piscina a 3.000 o a 4.000 metros de altitud, o en el municipio súper moderno, pero que no tiene conexión eléctrica, donde no hay saneamiento básico. Pero también hay algunos sitios y algunas zonas donde han habido buenas experiencias. Entonces creo que hay que recuperar todo ese periodo largo, porque además no hay que olvidarnos que la minería, desde hace algunos meses además, estamos nuevamente en un contexto de precios internacionales altos. El precio del cobre está en los niveles más altos, incluso ha alcanzado niveles que no se alcanzaron en el superciclo, el oro también, el plomo también. Es decir, estamos en un contexto que ojalá que dure, porque eso nos va a permitir tener ingresos que están haciendo falta en la actualidad para enfrentar la pandemia. Y bueno, repito, hay que recuperar las buenas experiencias, ¿no? Ustedes propondrían entonces modificar el canon, como la distribución del canon y regalías, por ejemplo, la renta minera, cambiar su distribución, por ejemplo. Ese es un tema que hay que verlo con mucho detalle, no es que tengamos una posición sentada. Lo que hemos visto es que en el periodo del superciclo se generaron asimetrías entre regiones, ¿no? Donde, incluso entre regiones vecinas, ¿no? Donde, por ejemplo, una región como Cajamarca recibía un canon importante y una región vecina como Amazonas no recibía absolutamente nada. Habría que ver si eso es una posibilidad, no la negamos, de establecer, por ejemplo, topes, ¿no? Sobre todo en contextos de precios muy altos, para que esa distribución de la renta extractiva sea mucho más equitativa a nivel nacional. Pueden haber otros instrumentos de políticas públicas que tengan que ver con asignación de presupuestos que vengan del Tesoro Público, en fin, hay diferentes mecanismos. El objetivo central es que haya una distribución equitativa de todo el territorio nacional de los recursos del Estado, sean recursos del sector extractivo o otro tipo de recursos, ¿no es cierto? Sí, ahora, en el tema, cuando dijiste un punto importante es ver cómo el Estado está presente, ¿no? Justamente en las regiones donde hay actividad minera, de repente no pensando en que vaya como árbitro, ¿no? Sino como parte de, porque al final él recibe la renta del sector minero, ¿no? O sea, entonces es como parte de esta trilogía que debe realizarse para buscar los consensos, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, en el caso de Tía María, que es un caso emblemático, ¿no? ¿Por qué de antemano decir no a Tía María en lugar de, en el hipotético caso de ser gobierno, justamente llevar al Estado y buscar una conversación con todas las partes involucradas, escuchar todos a la vez? Porque creo que en el caso de Tía María han habido escuchas, digamos, de a dos, ¿no? Pero nunca con todos los actores involucrados. ¿Por qué decirle no antes de buscar una iniciativa, ¿no? A ver, en relación al caso de Tía María, quizás partiendo de algunas constataciones, ¿no? En el Perú y en el mundo han habido proyectos que no han tenido nuevamente lo que las propias empresas denominan como licencia social para operar, y que se han estancado, ¿no? Hace 20, 25, 30 años. Eso pasa en el Perú y eso pasa en casi todos los países donde hay minería. Hay una larga lista, alguna vez vi una lista de casi 40 proyectos en todo el mundo que se habían estancado porque no lograron esa licencia social, esa aceptación social. Entonces, ese es un primer punto de partida, porque a veces pensamos que lo que pasa en el Perú solamente pasa en el Perú, ¿no? En el caso de Tía María,
han habido 3 gobiernos que han intentado sacar adelante ese proyecto, ¿no? Y además 3 gobiernos de diferentes características. Lo intentó el gobierno del señor Alan García en el 2011, no pudo hacerlo, enfrentó un conflicto muy fuerte, y además hubo esta historia del primer estudio de impacto ambiental, intervención del UNOPS, este organismo de Naciones Unidas, y bueno, el proyecto se estancó. Después el proyecto fue retomado, y durante el gobierno del señor Humala se aprobó el estudio de impacto ambiental, ¿no? Entonces, por lo tanto, la empresa tenía luz verde para desarrollar el proyecto y nuevamente se encontró con el rechazo de la población frente al proyecto minero, y después de un nuevo estallido social con muertes de por medio, el proyecto se estancó y bueno, no se le dio la famosa, digo la famosa porque después fue famosa, licencia de construcción para que el proyecto empiece esta etapa, la etapa de construcción. Uh -huh. Y después hemos tenido el tercer capítulo del señor Vizcarra, donde se aprueba la licencia de construcción y nuevamente estalló un conflicto social y no se ha podido desarrollar. Entonces, nosotros sí, honestamente, y eso lo decimos con mucha claridad, no queremos tampoco ocultar nuestras percepciones sobre la situación que pasa. Además, tú sabes, yo trabajo estos temas desde hace 30 años y por eso al inicio señalaba, ojo, los proyectos que generan rechazo son una minoría, y eso deberíamos entenderlo como país, no es la gran mayoría de situaciones. Y Te Amarí es uno de esos proyectos, 3 gobiernos que han intentado sacar adelante el proyecto y no lo han podido hacer, y para nosotros es un indicador claro que ese proyecto no tiene licencia social, no tiene aceptación social, y en el Perú o en cualquier parte del mundo un proyecto que no tiene aceptación social no es viable. Entonces, seguir insistiendo en lo mismo es nuevamente enfrentarnos a capítulos que le hacen daño al país y que al mismo tiempo le hacen daño al sector minero, ¿no? Que generan esta imagen de no querer aceptar una realidad que en un determinado contexto significa que la gente no acepta ese proyecto minero. Entonces, nosotros sí sentimos que este es un caso que no le hace bien al país y no le hace bien al sector minero seguir insistiendo en un proyecto de estas características, y por eso hemos hecho y hemos dicho lo que hemos dicho. Y por supuesto, una salida definitiva para ese proyecto va a implicar que todos los sectores y los grupos de interés se sienten para encontrar y construir esa salida. No puede ser unilateral, pero sí estamos convencidos que ese proyecto no tiene viabilidad. Bien, entonces, ya para ir terminando, hay un tema con la subsidiariedad del Estado, ¿no? Que es un tema neurálgico creo que en la concepción del partido Juntos por el Perú. ¿Ustedes van a revisar eso, el tema del rol subsidiario del Estado? Sí, y nuevamente eso lo decimos con mucha claridad y mucha transparencia y sin asustar a nadie, porque no tendríamos que asustar absolutamente a nadie, ¿no? Porque si uno ve lo que está pasando en el mundo, en todos los países en el mundo, no hay ni por asomo, digamos, una lógica donde los estados dejen a que la mano invisible del mercado encuentre el camino y la solución a los problemas. Y si uno ve la historia de las peores crisis que el planeta ha enfrentado, no me quiero remontar a mucho tiempo atrás, pero simplemente las peores crisis económicas que el mundo ha vivido en el siglo pasado, vemos que el Estado jugó un rol clave para remontar las crisis, ¿no? Eso pasó con la crisis del 29, el crack del 29, eso pasó después de que el planeta enfrentó el segundo gran conflicto mundial. El Estado ha jugado un rol importante, y nosotros creemos que sí. Eso no significa, por supuesto, negar el rol clave, fundamental que tiene la inversión privada, ¿no? Pero sí necesitamos un Estado mucho más presente, un Estado que sea dinamizador de la recuperación económica. Que haga inversiones. Si te refieres a empresas públicas, a estatizar, si te refieres a eso. No necesariamente, sino que haga inversiones, porque el temor del rol subsidiario, lo que yo siempre escuchaba a la gente del Estado decir, no, porque le hacemos competencia al sector privado, ¿no? Entonces a eso me refiero, decir, el Estado va a sacar empresas, ¿no?
para de repente equilibrar tarifas o equilibrar mercado? En nuestra propuesta de plan de gobierno no está la creación de ni una sola empresa pública, no estamos pensando en eso. Sí estamos pensando en una mayor presencia del Estado a través de inversión pública como dinamizador de la economía, sobre todo enfrentando, digamos, la crisis que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia. No hemos planteado ni estatizar absolutamente nada, ni crear empresas públicas. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de nacionalizar recursos naturales, como es el caso del gas, lo que estamos queriendo decir es que hay que poner el recurso natural en función de objetivos de desarrollo nacional, como lo ha hecho Colombia con la masificación del gas, o como lo han hecho otros países como Bolivia, ¿no? Pero no estamos pensando en la creación de empresas públicas, no estamos pensando en una economía estatista, sí estamos pensando en que la inversión pública tiene que jugar un rol importante, significativo, para salir de esta situación de entrampamiento. Y menos aún estamos pensando en estatizar absolutamente nada, ¿no? Y ahora sí, para ir terminando, porque ya se nos va el tiempo, la relación minería-agricultura es una relación de territorio, ¿no? Porque inevitablemente están en el mismo territorio, pero a la vez es una relación entre personas, entre vínculos entre estas, entre mano de obra. Hay todo como un ecosistema de vínculos ahí entre la minería y la agricultura. Sin embargo, también está el conflicto, ¿no? ¿Cómo es que, a pesar de que existe una relación y hay buenas relaciones en algunos casos, donde en otros países hay experiencias, donde crecen campos cerca de atajos, ¿no? ¿Qué visión tienen ustedes de esa relación agrominería? Que es una relación que hay que trabajar. Yo no me atrevería a decir que ningún tipo de agricultura no puede coexistir con ningún tipo de actividad extractiva, minera, pero sí seguramente habrá algún tipo de agricultura que no puede coexistir con algún tipo de actividad minera, depende de los yacimientos, depende del tipo de agricultura que se desarrolla, no es lo mismo una producción de pastos que una producción de frutas, en fin, tiene sus propias particularidades, pero la pista central, la pista fundamental, es cómo se construye esa relación y esos equilibrios. Y para eso necesitamos un Estado que sea facilitador, que esté presente en los territorios, que tenga políticas y herramientas para intervenir, y no para reaccionar ya cuando la situación se deterioró y el conflicto estalló. Entonces necesitamos políticas proactivas y no políticas reactivas, ¿no? No para apagar incendios. Entonces, nuevamente, esa yo creo que es la pista fundamental, ¿no? Un Estado presente en los territorios, un Estado que tenga la capacidad de construir esos equilibrios económicos, sociales, ambientales, también en muchos casos culturales, que están haciendo falta. Esas tareas no se las podemos dejar a los criterios que pueda tener algún actor por aquí o algún actor por allá. Esa no es tarea de la empresa minera, porque además hay una variedad de criterios, hay una variedad de empresas mineras. Esa es una tarea del Estado, ¿no? Y por eso decimos, el Estado tiene que estar presente en los territorios. Y cuando hablo de Estado, estoy hablando no solamente del Estado nacional y sus competencias, sino también del Estado subnacional y sus competencias, cómo el Estado nacional coordina y articula con sus competencias con el Estado subnacional. Y se mejora eso, la presencia, la densidad del Estado en los territorios para buscar facilitar procesos que sin duda están haciendo falta, y por eso decía, los conflictos sociales vinculados a la minería son esas lucecitas rojas que nos dicen que algo no estamos haciendo bien desde hace bastante tiempo, entonces por lo tanto hay que buscar corregirlo, ¿no? Muy bien, José. Muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo. Debes, en medio de la campaña, ya en los últimos días, muchas gracias por atendernos. Y bueno, que les vaya bien, como a todos los candidatos, y acá nos despedimos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y siempre a su disposición. Gracias. Gracias. Un saludo por allá. Muy bien. Bien, amigos, entonces cerramos nuestro programa de hoy de Ventana Minera, agradeciéndole a José Chávez su tiempo, y ya nos veremos de aquí a las próximas, después de las elecciones. Buenas tardes y hasta luego.